paz del Señor. Qué misericordia tiene Dios de traernos a su casa de oración. Les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo y deseo para ustedes, para su familia, que la bendición de Dios continúe. Porque espero que ustedes sepan que la familia de ustedes está bajo ¿qué? Bajo la bendición de Dios, ¿sí o no? Decíselo a que está al lado para que sepa. La bendición de Dios está sobre mi familia. Y no hay cosa que edifique más que la autenticidad de lo que se dice, sí, la transparencia. Escuchando ayer brevemente a un siervo de Dios que partió hace poco tiempo a la presencia del Señor y que ha tenido gloria a Dios, aleluya. Bien. Y decía este pastor algo que me agradó, porque no sé por qué razón todos, sin excepción, y también los pastores en particular, exhibimos un estado espiritual que pareciera ser inmaculado, es decir, siempre estamos en la perfección. Y predicamos que todo el mundo tiene que andar en la perfección. Algo totalmente equivocado. ¿Por qué totalmente equivocado? Porque la razón de querer estar en la perfección, amados, es que de alguna manera quiero proteger mi propia imagen. Es una torpeza creer que alguien pueda por sí mismo mantener un nivel de perfección que se agrade a sí mismo y luego diga, bueno, evidentemente agrado a Dios porque estoy andando como Dios quiere que ande. Y este pastor decía, esta mañana tenía un cansancio tan grande antes de levantarme y cuando abrí los ojos y me acordé que tenía que ir a predicar, la verdad no me hizo ninguna gracia. Yo, de nuevo ir a predicar. Y allí él ve el estado natural de su alma. Él no tenía ningún interés en ir a predicar. Yo tengo ganas de dormir. Le decía, Señor, yo quiero dormir, estoy cansado. Él no se estaba dando cuenta, después obviamente de que se dio cuenta, de que justamente cuando él libera un estado, un pensamiento que agobia, lo que está haciendo es sanándose a sí mismo. No se autoimpone, tengo que ir y en consecuencia tengo que hacerlo. Él sostenía este pensamiento porque decía, bueno, no tengo más alternativa que ir. Y entonces hizo algo que sí sabía que tenía que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer cuando no tenemos ganas de hacer lo que sí tenemos que hacer? Cuando tú tienes que ir a trabajar todos los días, ¿tienes ganas de ir a trabajar? No, pero tenés que ir, porque si no trabajas, no comes. Ese sí es el mecanismo y eso es lo que el Señor pone en todos nosotros cuando nos lleva a reaccionar, a que no nos quedemos con la justificación natural, que Él la acepta. Porque lo peor que podemos hacer es no aceptar nuestra condición natural, con la cual vamos a convivir hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Por eso ese estado de exitismo, ese estado de plenitud, ese estado de estar viviendo en una comunión plena, total y absoluta, es lo que deseamos. Pero no siempre es así. Y voy a decirte algo. Si quieres cuidarte de verdad, no te atrevas a engañar tu propia alma. Porque te puedo asegurar que ese es el principio de tu propia destrucción. Y engañar significa querer decir
lo que en verdad no es exactamente lo que estoy viviendo. Reconocer nuestras limitaciones es un principio básico para tener comunión con Dios. Ese es el estado de humildad que el Señor nos enfatiza tanto. Y este pastor, luego de esto, bueno, se puso a orar y notó que obviamente luego de la oración su ánimo comenzó a cambiar y a los 15, 20 minutos ya estaba preparándose entusiasmado porque tenía que ir a predicar. Esa sencilla experiencia en lo que a mí concierne me agradó sobremanera, porque una de las cosas que tenemos nosotros cuando nos hablamos unos a otros, y en las reuniones pastorales es muy frecuente esto, exhibimos nuestros estados, nuestros ministerios, etcétera, queriendo mostrar que de alguna manera estamos agradando a Dios y que todo lo que hacemos está bien. Si alguien se preguntara, ¿será cierto que toda persona puede vivir siempre haciendo las cosas bien? ¿Te animarías a afirmarle a tu propia alma que siempre vas a hacer las cosas bien? ¿O aceptarías que en tus limitaciones, en tus contradicciones, en tus fragilidades, que empiezas a entenderlas, es donde Dios muestra su misericordia? Porque si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estaría predicando acá, y mucho menos estos casi 40 años acá y los otros 20 que Dios nos, por la misericordia solamente, hizo posible que perseveraran. Porque como se imaginarán, en 60 años de vida cristiana habrán pasado cosas de toda naturaleza, de toda. Y estoy aquí. Este es el hecho cierto. Y estoy aquí con la convicción de que tengo que estar en un estado de sujeción total, absoluto, al único que me sostuvo en todo este tiempo, que fue nuestro Señor Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo de Dios. Cuando empecé a comprender esta convivencia diaria con algo sobrenatural como es el Espíritu de Dios, empecé a notar dónde estaba el secreto del por qué en 2000 años no fue posible matar la vida cristiana, hacerla desaparecer, porque a Dios nadie le calla la boca. Cuando Dios está, Dios va a hablar, y si no habla con los hombres, va a hablar con las piedras. Y si no hay predicadores, va a poner que cualquiera lo haga. ¿Por qué razón? Porque el aceptar nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestras contradicciones, nos ayuda a conocer algo fundamental, que estamos enfermos por el pecado. Por eso yo titularía, si cabe, tal vez, esta palabra que vamos a compartir hoy, vamos a empezar a conocer la medicina de Dios. Te puedo asegurar, cuando uno habla de medicina, está hablando de ese mundo de recursos que tiene la ciencia para ir descubriendo formas y maneras de atender enfermedades específicas con tratamientos específicos, con remedios específicos, fruto de la observación. Porque ninguna medicación viene por la nada. En muchos casos, en la gran mayoría de los casos, ha llevado a lo mejor años de ir viendo hasta que van logrando, al evolucionar el conocimiento, van logrando detectar que para esta dolencia esta sería la medicina apropiada, etcétera, etcétera. Y entonces me pongo a pensar de que cuando hablo de la medicina de Dios, entonces tenemos que conocer cuál es esta medicina. La medicina para el miedo, medicina para el rencor, para el odio, para los celos, para las contiendas, para las dudas, para el desgano. Tiene que haber. Porque si los hombres logran en su búsqueda incesante cómo neutralizar enfermedades, es que Dios nos va a abandonar. Dios no nos abandona.
Dios tiene una medicina para tu vida, para mí, en todo momento y en todas circunstancias. Y hoy, en esta mañana, vas a recibir la medicina. Si quieres recibir la medicina específica para ti. Y la medicina en sí misma está en la palabra de Dios, exactamente en la palabra de Dios, no en otro lugar. Dios por eso enfatiza que el que permanece en mí, que dice el capítulo 14 de Juan, para enfatizar este punto. En el capítulo 14 de Juan, Jesús va a ser terminante cuando evidentemente querían mostrarle al Señor que realmente lo amaban, y el Señor es frontal y va a decirles en esta palabra del capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el verso 21, Él va a decir: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que dice, el que me ama. Y el que me ama, ¿qué pasará? Será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, Judas dice: pero ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. ¿Y qué más? Y haremos morada en él. Vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué entienden ustedes de esta afirmación categórica que palabra no se resolvió el otro? Seguro que no, pero mirá vos. Bueno, que yo sepa, Jesús no usaba un micrófono, ni tampoco Pablo, ni nadie. Hablaban a los gritos, no sé cómo hablarían, pero de alguna manera tenían que ser escuchados. Y por otra parte les preocupaba no tanto el que sean escuchados. Todo predicador tiene que tener una sola inquietud por excelencia. No que sea escuchado, sino que sea entendido en cuanto a la palabra de Dios. Porque si no entiendes la palabra de Dios, ¿qué sentido tiene que escuchemos? ¿Qué sentido tiene que escuchemos si estamos escuchando y nos vamos a ir exactamente igual? Ni siquiera va a haber una mínima inquietud para saber lo que Dios me habló. Y si no hay una inquietud, te diré que llegaremos a diciembre y va a ocurrir exactamente igual. Y llegará un momento en que te vas a cansar, te vas a fastidiar. Y obviamente que le vas a echar la culpa a la iglesia, al pastor, al Señor, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estoy harto de ir a la iglesia, escuchar, y siempre las cosas me van igual. Cientos, miles de cristianos viven esta experiencia. Recordemos lo que Jesús enseña en la parábola del sembrador. Brevemente, ya que la estamos mencionando, en el capítulo 13 de Mateo, gracias Señor, dice esta palabra de el sembrador. Observen ustedes, dice el verso 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba, ¿dónde estaba? Le repite, la gente estaba en la playa y había mucha gente.
Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Imaginémonos, está el río, está la playa, la gente está ahí encimada. Porque en rigor de verdad, lo que buscaban en Jesús más que nada era que aliviara su sufrimiento, lo sanara, le sacara los demonios, hiciera alguna manifestación. Así tenía que ser. Después del primer año, que se le llamó el año de la popularidad de Jesús en su ministerio, apareció otro año donde las cosas cambiaron radicalmente. Ya no lo seguían porque la palabra que iba predicando y enseñando Jesús, dónde estaba la verdadera clave, les parecía demasiado fuerte. Y los propios discípulos lo abandonaron. Pero vayamos al punto que quería remarcarle. En el verso 4 de este capítulo 13 dice, y mientras sembraba, está poniendo una ilustración, una parábola. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves. ¿Y qué hicieron las aves? Sembramos, bueno, sí, justamente la comieron. En consecuencia, la semilla desaparece. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no había profundidad en la tierra, pero salió el sol y la quemó. ¿Por qué la quemó? Porque no tenía raíz. Y lo que no tiene raíz no crece. Decirle al otro y decírtelo a ti mismo. Lo que no tiene raíz no crece. Si esta palabra que estás escuchando no echa raíces, tenés la plena seguridad que no va a ocurrir absolutamente nada. Si esta palabra que estás escuchando no la entiendes, tampoco va a ocurrir absolutamente nada. El tercer caso que señalan aquí Jesús lo hace de una forma tan explícita. Dice, verso 7, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ¿qué más? Y la ahogaron. Pero, bendito sea este pero, que cambia las cosas, parte cayó ¿en dónde? En buena tierra. Y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que oír. El que tiene oídos. Pero Señor, como todos tenemos oídos, hermosas orejas, Dios, no. Tú puedes escuchar, pero bajo ningún concepto puedes entender. Tú puedes mirar, pero mirar no significa ver. Se ve cuando la conciencia fija y entonces lo que los ojos ven, la conciencia genera el entendimiento. Vayamos un segundo más a la explicación que el Señor va a dar a partir del verso 18 de este mismo capítulo. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador, dice el verso 18 de este capítulo 13 de Mateo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué dice? No la entiende. Bien. ¿Qué pasa? Dilo fuerte, ¿qué pasa? Decile que está al lado. Si estás escuchando la palabra ahora y no la entendés, ¿quién viene? El malo, el diablo viene. Porque no tiene raíces. No te has apropiado de la palabra. Te ha gustado, ha sido un lindo mensaje, te ha estimulado, te ha emocionado, pero no ha hecho absolutamente nada. Esta es la razón por la cual el Señor, en mi caso particular y puntual, me advirtió que el pueblo de Dios ha sido mal acostumbrado por causa de los pastores, porque los pastores hacen su programa religioso, por llamarlo de alguna manera, en que hay que predicar los domingos a las personas, un día a la semana, como ocurría, porque el Señor dice que trabajó 6 días y solo un día descansó. Bueno, y en ese día que descansó, habló la palabra. Ahora bien, si Dios tiene sumo interés en que tú entiendas algo y ve que no la estás entendiendo,
¿Qué habría que hacer entonces? Lo importante, lo único que va a generar vida, nunca olvides esto, es lo que entiendes. Primero hay que entenderlo, ¿sí? Al entenderlo entonces, eso va a llevar su tiempo y lentamente va a ir echando raíces. Bien, de ahí que el Señor dice, diles que tienen 7 días. 7, yo nunca, en los 20 y pico de años que estaba en la iglesia y en los otros años, en todos los mensajes que escuché, jamás de los jamases, y esto no es por desmerecer, simplemente yo nunca interpreté que había que retener la palabra durante los 7 días siguientes para que de alguna manera la palabra generara el resultado. Era como poner una planta y no ponerle un poco de agua, algo. Si no le ponemos agua, ¿qué va a pasar? Iba a terminar muriéndose. Los 7 días, hermanos, y ahora sí, acá el problema se cambia, porque esta iglesia ahora sabe que tiene 7 días. A tal punto que lo enfatizo en casi todas las reuniones. Y quiero exhibir que todo aquel que enseñe y predique la palabra lo enfatice. Porque no olvidemos que en última instancia el responsable de la palabra a los ojos de Dios es el pastor. Y es el pastor el que debe impartir a quienes van a ministrar de una u otra manera la palabra, los hechos centrales de la palabra que tenemos que tener. Y este es uno de los hechos centrales. No entendí la palabra, no hay ningún problema que no lo entiendas cuando la está aplicando el pastor. Pero si, como dice la palabra, haremos morada en él, dice Jesús, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está esperando que luego que predique el pastor, yo deje que empiece a predicar él. Y voy a decirte algo. El Espíritu Santo no predica con palabras, predica con hechos. Predica con hechos. Lo cual significa, amados, que si predica con hechos, entonces en estos 7 días, con relación a esta palabra que el Señor me está dando esta mañana, voy a tratar de pensar, porque me estoy dando cuenta que lo que no genera cambios está muerto. La palabra es justamente para entrar, echar raíces y producir los cambios que dice en el último punto, cuando dice que la palabra sembrada en buena tierra, oye, entiende la palabra y da fruto. Da fruto significa la palabra ha empezado a actuar en algún área en particular. Y si va a actuar, si se exhibe lo que la palabra está haciendo dentro mío, cambiando, por ejemplo, mi lenguaje, por dar simplemente una situación concreta. Sigo hablando todos los días exactamente igual. El lenguaje tiene muchísimo que ver. Yo diría que tiene el 80 o 90%. Porque hablamos, en verdad, lo que está dentro de nosotros cuando quieras conocer a alguien. Por eso cuando vas al psicólogo te hace hablar y hablar, hablar. Y te hace largar todo lo que tenés adentro para ver en todo lo que decís cómo estás entendiendo lo que pensás, por qué obras como obras, dónde están. Es eso. Y en vez de ir al psicólogo, ¿por qué no le decís al Señor? Señor, como este pastor, no tengo, las veces yo me identifiqué, Señor, no tengo ganas ni siquiera de moverme. Y tengo que ir a predicar y a veces miro los rostros y a veces el Señor me dice, ten cuidado con esto, con aquello y con aquel otro y fíjate cómo está. Y, Señor, a veces me siento con esa exigencia propia del Señor en quienes le servimos. Porque Él luego da la fuerza, Él luego da la inquietud. No tenía ganas, pero ahora puedo estar 2 horas predicando. Eso es lo que genera el tener esa convicción, esa libertad, esa comunión, esa relación con quien Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, envió porque Él lo envió. Eugenio, no esperes que yo te guíe a la verdad. Yo te envié a alguien que te va a guiar a la verdad. ¿Sabes cómo se llama? El Espíritu Santo de Dios. El que lo tenga, dele un aplauso al Señor. Él me va a glorificar. Pero el Espíritu de Dios justamente está ahí en forma específica, para que en esos 8 días empecemos a observar cómo estamos viviendo,
con relación a la palabra que hemos escuchado. La única forma que un discípulo, cualquier creyente, va a crecer es de una sola manera. Y ahí aparece cuánta inquietud tiene por lo que ha escuchado. Y es haciéndole preguntas a Dios. Hacemos preguntas en el sentido de que queremos saber por qué me está pasando esto y por qué me está pasando aquello. Porque el pecado más grave que tiene el pueblo de Dios es uno. Y que es el que tiene achatada totalmente la vida cristiana. ¿Cómo se llama ese pecado? Exacto. La indiferencia, decirle que está la indiferencia. Indiferencia significa que no solo no retengo, sino que no me interesa retener la palabra. Fui a la iglesia, cumplí, entre paréntesis, escuché la palabra, realmente me ayudó, me acomodó algunas cosas que tenía en la mente y demás, pero ahora me vuelco 100% a mi vida con abstracción total del Señor, cuando justamente lo que el Señor está queriendo hacer es que durante los 7 días mi comunión con Él empiece a ser verdadera. Porque no se trata de memorizar la palabra que estamos, sino que Él, el Espíritu de Dios, me enseña a entender por los hechos que estoy viviendo qué es lo que tengo que aprender. Les conté así brevemente para dar una ilustración o algunas otras, aquella mujer que cuando escuchaba continuamente la palabra que tenía que estar atenta, 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 y bueno, quise estar atento. Pero estaba inquieta. Estaba tan inquieta que a los 2 o 3 días tenía que yo mandar a los chicos a la escuela a la mañana, y ustedes saben que el alboroto que se produce, que hay que preparar la ropa, hay que preparar los útiles, hay que preparar 40 cosas y todo, hay que hacerla, la hace ella sola y con todo. Y esta buena mujer, como siempre, agarró, puso la leche en una jarra, la puso en el fuego, siguió haciendo las cosas. Cuando se quiso acordar, ¿qué pasó? De la leche no quedó nada. ¿Saben qué entendió ella ahí? Así es como quiero que estés atenta. ¿Ves? Este es un hecho, no estar atento. No puedes poner la leche y luego, si pones la leche, ocúpate de la leche, que serán 2, 3, 4 minutos, porque bueno, así son ustedes, no están atentos. Por primera vez, después de cientos de mensajes, entendió lo que era estar atentos. Atento significa tener ese grado de sensibilidad que el Espíritu Santo pone en nosotros para ver, por ejemplo, ¿por qué tu esposo se fue con cierto mal humor? Otra mujer. Y luego que el esposo se fue a trabajar, ella se puso a orar, una buena mujer, una buena cristiana. Y el Señor le dijo claramente: ¿dónde te enseño yo en la palabra que tenés que estar poniendo exigencias en los demás, y en este caso en tu esposo? Lo que tenés que hacer es alentarlo, porque tú no sabes el agobio que puede haber en esa alma, y que por lo general queda reservado justamente para no impartir un mal estado en los demás. Lo aprendió. Y lo aprendió y lo restauró de la única manera que se restaura. Le preparó un lindo almuerzo, y cuando estaban almorzando le dijo abiertamente: perdóname, esta mañana estaba nerviosa. Y él se levantó, la besó y dijo: gracias, gracias. Hay cosas que no puedo contarte y que no debo contarte, porque son aquellas cosas que de alguna manera a veces solo las entiende el que las vive. Y aunque yo te reproduzca la escena, no la vas a entender. Pero estoy luchando porque la empresa está ocurriendo
situaciones bastante complicadas. Se están robando cosas, se están dando nombres y entonces al dar nombres cada cual lo hace con el fin de sacarse de encima a cualquiera que no le resulta simpático, una serie de cosas graves, y esto hacía pensar de que él temía que lo involucraran en algo que nunca había hecho. Entonces le dijo: lo único que te pido, pidámosle al Señor que nos ayude, porque la comunión en el matrimonio es algo sagrado y es un poder tan grande, que no hay nada que se asemeje en cuanto al matrimonio en sí a esa relación, porque los dos en un mismo espíritu están clamando por situaciones particulares. Infinidad de veces, amados, vamos a tener situaciones que enfrentar como consecuencia simplemente de que la vida es un suceder de circunstancias y no las escogemos nosotros. Alguno que está acá creerá que ya no va a tener una situación conflictiva, no va a tener problemas, dificultades, miedos, temores por una dolencia, por una enfermedad. Está sintiendo algunos síntomas en el cuerpo, y hay una mujer en particular aquí que anda algo preocupada con esa situación. Hay muchos, pero hay una en particular. Y el problema de esa mujer no solo es particular, sino que está dándole dimensión a la enfermedad. No hay peor cosa en la enfermedad que empieces a ponerte de rodillas delante de ellas. Y lo hacemos todo. Lo hacemos todo. ¿Por qué razón lo hacemos todo? Porque ¿qué despierta la enfermedad? El miedo. ¿El miedo a qué? El miedo. Y resulta que estaba lo más bien, todo está muy bien, y apareció un miedo. Y apareció un miedo. Y bueno, la medicina de Dios es la palabra. ¿Y qué me dice respecto del miedo? Lo que me está diciendo respecto del miedo es que yo no tengo capacidad propia para enfrentar al miedo desde mi postura, pero sí tengo a alguien que sabe cómo manejar el miedo. Y el Señor dice abiertamente que Dios mira la vida de los justos con el único fin de cuidarles, amarles y sostenerles. De manera que cuando hay miedo, lo único que tenemos que salir para escapar del miedo es simplemente vincularnos fuertemente al Señor. Una alabanza, una oración. Gracias, Señor, gracias. Sea lo que sea, pase lo que pase, dame fuerzas. Dame fuerzas. Nadie va a escapar a esto, nadie escapa a esto. Por eso, amados, cuando empiezan a surgir situaciones, ahí es donde la palabra empieza a tomar toda la dimensión que tiene. La palabra sí tiene raíces. Raíces significa que esa palabra la he creído y la he mantenido viva dentro de mi corazón. Por esa razón dice, viene el malo. ¿Por qué viene el malo al principio? Porque Satanás justamente a lo único que le teme no es que vengas a la iglesia, que des tu diezmo, no, teme que le creas a la palabra. Y teme que vivas la palabra. Pero bendito sea el Señor, porque todos los que estamos aquí creemos la palabra y la estamos viviendo, y le vamos a dar gracias al Señor porque hemos vencido la tentación, hemos vencido. Esto es alimentar con hechos reales y concretos. ¿Por qué estoy acá? Gracias, Señor. Porque estoy acá, puedo estar en cualquier lugar, lo digo hasta el agotamiento, porque es la pregunta que yo mismo me hago. Y estoy porque el Señor me trajo. No porque es día domingo, estoy porque el Señor me trajo, y hay una palabra y algo para que en estos 7 días siguientes el Señor me siga hablando y me enseñe. Necesito aprender, necesito vivir la palabra. Y la manera visible de vivir la palabra es que tiene que haber un fruto, como el caso de esa mujer que, entendió. Observa usted qué simple y qué profundo. Cuando le pidió disculpa al esposo, y el esposo vio que le había preparado una comida que le gustaba, captó el mensaje. Porque solo el amor toca el corazón. Solo el amor saca la belleza que hay en el alma cuando realmente dejamos que el Señor nos gobierne. Por eso ese hombre se levanta, la abraza. ¿Qué hubiese pasado si todo lo contrario?
que había escuchado el mensaje, la advertencia, tengan cuidado de la manera que hablan. Ustedes no tienen idea la manera de hablar, no tienen idea el poder que tiene, el poder de la vida y de la muerte. ¿Dónde está? En la boca. En la boca está el poder, para bien o para mal. Y era lo que el Señor estaba diciendo. Por eso, amados, cuando señala el segundo caso, que dice la palabra, es el que fue sembrado entre pedregales, el verso 20 de este capítulo 13, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Y si no tiene raíz, es de corta duración. Y cuando empieza a haber problemas y dificultades, no tiene raíz. Por eso muchas veces te has sentido de alguna manera defraudada con Dios. Porque a veces esperamos que Dios haga un milagro tal que yo pueda hacer. No, Dios me está diciendo que me aferre a la palabra. Señor, me dijiste esto en la palabra, entonces me voy a afirmar en la palabra porque la palabra lo vence todo. Dios es la palabra. Dios es la palabra. Dios cambia con la palabra, pero debo creerla y debo mantenerme firme en la palabra, aunque todos los hechos me estén diciendo lo distinto. No, gracias Señor. Pero tuvo gozo, vivió algunas experiencias con el Señor, pero llegó un momento en que a veces tal vez en la casa no tenía reacciones contrarias, en el trabajo cuando hablaba del Señor se sentía más bien rechazado, empezó a vivir cosas que, bueno, me parece que esto no es para mí, esto es muy común, muy común. Pero el Señor lo permite con el único fin. ¿Cuál es el único fin? Echar raíces. Solo se echa raíces cuando atraviesas, ¿qué? A ver, dime la palabra. Cuando la prueba, exacto, decirle que está al lado, cuando nosotros superamos la prueba, entonces echa raíces. Cuando yo supero el miedo porque voy al Señor, estoy echando raíces, significa le estoy dando tiempo al Espíritu Santo que desarrolle la fe. Esa fe maravillosa que viene como consecuencia de creer la palabra, pero creerla en situaciones puntuales. El otro caso que nos señala, y es el más peligroso, daría para mucho más. No. ¿Estoy viendo bien la hora? Bien. El que fue 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué dice? El afán de este siglo, el engaño ¿de qué? De las riquezas ahoga la palabra y la hace infructuosa. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la oye. Pero el afán, la palabra clave acá es, ¿qué es el afán? ¿Qué podríamos decir? A ver si entre todos entendemos, cosas que en la semana recordemos lo que es el afán. A ver. El afán es esa influencia tremenda que tiene sobre nosotros el querer poner en primerísimo lugar lo que a nosotros nos parece que es en primer lugar. Ilustrando esto con el testimonio, nos encontramos con una mujer. Lo llamativo es cómo las verdaderas mujeres y hombres de Dios crecen. En este caso puntual, la mujer, una mujer preciosa de Dios, pero tenía una obsesión. Todos tenemos obsesiones. Y en este caso, la obsesión de esta mujer era tener la casa impecable. Y al tener la casa impecable, quería exhibirles a todo el mundo qué clase de mujer soy. Porque parece ser que la única manera de calificar a una mujer, a una esposa, es cómo tiene limpia la casa además. Bueno, y a tal punto que apenas llegaba el esposo, enseguida le ponía ahí los patines, no me ensucies el piso, te vas a sentar al sillón, le pone ahí no me obsesionada. Acá no hay ninguna de estas mujeres así que puedo hablar tranquilo. El caso concreto es que en ese estado de obsesión, es más, los chicos que venían, a los chicos no se los puede atar ahí, no. Así que renegaban, los castigaba incluso a veces, y se lo decía abiertamente.
Porque en su mente tenía que saciar el afán. El afán era simplemente hacer aquello que a ella le agradaba. En este caso es eso. Afán significa algo que me domina de tal manera que no tengo recursos para enfrentar eso de alguna manera. A algunos el afán puede ser el trabajo, a otros el afán es ganar dinero, a otros el afán es lograr objetivos, si está en el deporte o si le gusta pescar. El afán es aquello que atrae, que se pone en primer lugar, a tal punto que todo lo más pasa a un segundo o tercer lugar. Y esta mujer diríamos, bueno, después de todo tener impecable la casa está muy bien. No, está bien tenerla limpia, no impecable, son cosas distintas. ¿Alguno entiende esto? Limpia la tenemos que tener, porque tampoco el Señor quiere cristianos sucios. Decirle que no cristianos sucios. Esto es decir, no, yo estoy orando 2 horas, siempre está en la casa llena de mugre y demás. Y se lo decía, un esposo le decía, pero escúchame, no le podés restar a tu tiempo de oración, aunque sea media hora. Y sí, pero, ¿y Dios? ¿Y Dios está primero? Miren, prefiero no citar ilustraciones porque les aseguro que a lo mejor, espero que las entiendan, ¿no? Amén. Y nos lo decimos todos, porque todos tenemos afán, cuidado, todos lo tenemos, absolutamente todos, ¿no? A veces, como pastor, puedo tener el afán, desesperación de predicar algo que los conmueva. ¿Desde cuándo la palabra me dice que yo tengo que conmoverlo a ustedes? Si la palabra me dice claramente que solo la palabra de Dios no vuelve vacía, no mi palabra. Así que lo que tengo que hacer es justamente no meterme en el medio para entorpecer la palabra que el Espíritu Santo quiere dar. ¿Por qué? Porque tengo el afán de verla, pero ¿qué mensaje va a estar? Miren, cuando habla el Espíritu Santo, pocos, muy pocos, pueden decir qué lindo mensaje. Porque el Espíritu de Dios, amados, como algunos dicen, va al hueso. Es decir, el Espíritu de Dios va a las raíces de lo que tiene que ir, porque Él quiere sanarnos. Decirle que está al lado, quiere sanarnos, y para sanarnos tiene que entrar en áreas profundas, como en este caso, alguien que de pronto vive obsesionado, en este caso de la mujer, la limpieza, que después lo va a entender. Porque aquí está ese proceso de los 8 días. Porque cuando en las 2, 3 reuniones posteriores, o al mes más o menos, se siente que empieza a sentirse muy inquieta y por un lado dice, no sé si lo que estoy haciendo está bien. Y cuando va a salir del culto, una hermana dice, mira, tengo una urgencia, ¿no me acompañarías? Y ella pensó, no, pero yo tengo que tener limpia la casa porque en media hora, 1 hora va a venir mi cuñada, que para colmo tiene una lengua, entonces prefiero tener la casa limpia. Y entonces y la lucha, fíjense qué simple que es esto. Voy con esta señora que me está pidiendo que la ayude, por favor, porque la vio tan entregada. ¿Por qué no viene? Acompáñame, así usted viene, me ora por mi suegra, que no está nada bien, y la alienta un poco. Y bueno, ahí tomó la decisión y la acompañó a orar. Y cuando volvió, ya preocupada, porque ya veía lo que iba a pasar, y no tenía una relación muy buena con esa cuñada, vivía preocupada. Simplemente pasó algo muy simple. La cuñada no vino. Así que el problema de que le juzgara que tenía la casa sucia no era. Además, lo que quiero simplemente, y podríamos estar horas, es decir, en esta semana, decirle que está al lado, en esta semana, empezá a mirar lo que hablas, lo que vivís y demás, y el Espíritu Santo te va a decir, ¿por qué razón? ¿Por qué razón hay fruto o no hay fruto? Hablaba del afán, y por último, para hacerlo más brevemente, habla del engaño de las riquezas ahogan. Es innegable, amados, que el dinero tiene un poder, una influencia dominante. Y cuando te sientas un poco molesto, irritado, contrariado, porque de alguna manera estás viviendo una situación que
te va a hacer perder dinero o no ganar todo lo que ganabas. Ahí el Señor está exhibiendo que el dinero está ejerciendo un dominio sobre mí. Porque en última instancia, estamos diciendo que el Señor es el que nos da la prosperidad. Pues bien, muchas veces, y ha sucedido esto, ha sido incluso con hombres. Termino con un testimonio breve. Este era un diácono, un hombre de Dios, precioso. Amaba a Dios, andaba en su bicicleta, hacía el servicio, visitaba y demás. Y él tenía un pequeño taller donde se dedicaba a terminar unas piezas de metal que las llevaba una empresa y con eso se sostenía. Hasta que de pronto uno de la empresa que conocía como en el trabajo le dijo, ¿por qué no nos asociamos y trabajamos? Y bueno, él dijo, bueno, puede ser. Y sucedió esto que empezó a prosperar sorprendentemente. A tal punto prosperó, cambió la casa, tuvo el coche, se sorprendía. Desde luego ya no andaba en bicicleta, tampoco visitaba, su vida de oración se había virtualmente apagado casi por entero. ¿Qué hace este hombre? De pronto, en la dimensión del negocio que estaban manejando, firmaban cheques y demás, y el otro no era el mismo espíritu. El otro era alguien que tenía como Dios el dinero. Él le gustaba el dinero, pero nunca se daba cuenta de que de alguna manera el enemigo quería, y lo hizo, incluso avergonzar el nombre del Señor. Y firmar un cheque y demás, denuncia, etcétera, etcétera. Incluso llegó a estar su nombre en el diario por lo que había pasado. Perdió la casa, perdió el coche. Pasó el tiempo. Estuvo 1 año y medio en la cárcel. Él no tenía nada que ver, porque no entendía nada. El que entendía todo en cuanto a cheque, vos firmás, no hay ningún problema, etcétera. Y esto también nos muestra que tenemos que tener cuidado con quienes nos relacionamos. Y después que terminó el 1 año y medio, digo, Señor, gracias por la cárcel. En el único lugar que aprendí no fue cuando me predicaron, pero en la cárcel te digo que aprendí, pero aprendí lo que nunca hubiese aprendido. Volvió a la bicicleta, volvió a su comunión con el Señor y voy a decirle, Señor, soy el hombre más feliz de la tierra. Tenía que vivir esto para aprender a conocerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? Bueno, si hay una prueba es porque el Señor va a enseñarte algo específico. No tengas temor. Y eso te va a enriquecer. La riqueza nuestra es cuando más comunión tenemos con el Señor, cuando más dependencia tenemos con Dios, cuando más amamos al Señor. Tenemos 8 días. Fijémonos cómo hablamos, qué hacemos, qué no hacemos, nuestra relación con los demás. Y por último, saca el veneno. Este es el veneno mortal que Satanás pone. Después vamos a hablar al detalle cómo se genera ese veneno. Se llama la amargura. Donde no hay perdón verdadero, esa persona está sentenciado a vivir en la amargura. No tenemos tiempo porque dice que son las 12 y ustedes están esperando ir a comer ravioles. Coman los ravioles y de paso piensen si les gustaría tener amargura o si se quieren sacar la amargura que pueden tener. ¿Y qué tengo que hacer? Muy simple dice la palabra. Si vos no perdonás, ¿qué dice el Señor? Tampoco yo te perdono, pero si tú perdonas, yo te perdono. Amén, hermanos, gloria a Dios. Bien, espero que tengamos 8 días para ver cómo andamos delante del Señor. Amén. Nos ponemos de pie, amados, vamos a darle gracias al Señor. Alguien quiere pasar mientras estamos orando, pase, si oramos por cualquier necesidad que pueda haber. Lamento, confieso, siempre me pasa lo mismo, 12:10. No era que se había extendido el horario, ¿no? Bueno, hermanos, declaramos hoy día de consagración, así que ninguno va a almorzar, no quedamos todos. Pero gracias. Una palabra muy profunda. ¿Alguien entendió algo? No todo, pero algo. Levante la mano el que entendió algo. Y entonces ore conmigo y diga, Padre, creo entender tu palabra, que me hablaste claro esta mañana y quiero que sigas hablándome en estos 7 días para que aprenda
a generar fruto, para que saques lo que tengas que sacar y pongas lo que tengas que poner. Es hermoso saber cómo me amas, cómo me enseñas. Y yo declaro que en esta semana, viviré la libertad que tanto anhelaba para mi propia alma. Y estaré bajo tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.